¿Qué te parecería tener la mentalidad adecuada para alcanzar tus objetivos? ¿Qué tendría que cambiar en ti para poder alcanzar tus metas impactando a otros? Hoy vamos a hablar de 10 claves de mentalidad para liderar mejor. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y si me lo permites voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Jefe a Líder, en este caso de formato tradicional. Dejamos las entrevistas para otro momento y hoy volvemos con un episodio en el que te quiero compartir las 10 claves de mentalidad que a mí más me han ayudado a alcanzar mis objetivos. Antes de empezar quiero darte un aviso muy rápido, y es que en las notas del programa te dejo el acceso a una clase de menos de 10 minutos en la que te cuento cómo ayudo a líderes de distintos sectores a gestionar mejor sus equipos. Entra y te veo dentro. Y sin más, empezamos con el episodio de hoy. Mira, hay veces que una simple idea, escuchada en un momento correcto, puede hacernos cambiar nuestra interpretación de la realidad. Por tanto, como pensamos, que nuestros pensamientos cambien nuestras acciones y nuestras acciones nuestros resultados. Hoy solo quiero compartirte 10 reflexiones a nivel de mentalidad que a mí me han servido para lo que yo considero avanzar hacia todos mis objetivos. Espero que alguna de ellas resuene contigo y también te sirva. La primera idea que te comparto hoy es que exponerse al error y al miedo implica crecimiento. El simple hecho de que sigas actuando a pesar del miedo y que te sigas exponiendo a esas cosas que no conoces, esas cosas que te hacen salir de tu zona de confort, a pesar de exponerte a cometer errores, te va a hacer crecer muy rápido. El único camino real al aprendizaje es cometer errores y aprender de ellos y seguir actuando a pesar del miedo. Hay dos miedos que te quiero compartir aquí, que tenemos todos cuando empezamos un nuevo proyecto, cuando nos enfrentamos a algo que desconocemos, que es el miedo a fracasar y el miedo a no ser aceptado. El miedo a no ser aceptado es algo que el ser humano tiene metido en el ADN, ya lo hemos hablado en la parte esa de comunicación, de hablar en público, porque el no ser aceptado por el grupo cuando vivíamos en tribus nos podía hacer tener muchas menos posibilidades de sobrevivir. Por eso a todos nos da muchísimo miedo ser rechazados por el grupo cuando las personas no nos aceptan, cuando nuestro jefe, nuestra pareja, nuestra familia nos rechaza, porque la evolución nos ha hecho así para intentar actuar de forma prosocial, es decir, de forma que el grupo nos acepte para tener más posibilidades de supervivencia. Y otro miedo que enfrentamos muy común es el miedo a fracasar. Te animo a que la próxima vez que te enfrentes a estos miedos hagas una lista muy simple, que es qué es lo peor que puede pasar, qué es lo mejor que puede pasar y el punto intermedio. De esta forma tendrás planes previstos para todo lo que pueda suceder y te relajará o te hará tomar acción en una u otra dirección. En definitiva, quiero compartirte que el único camino a aprender y a crecer realmente es exponerse a cosas que no conocemos y a cometer errores, porque de esos errores es cuanto más impacto emocional tengan, más vamos a aprender. Y además, el atravesar el miedo nos va a hacer pegar un gran crecimiento a nivel personal. La segunda idea es: la reflexión te da aprendizaje. No solo vale con exponerse al error, cometer esos errores y continuar avanzando, sino que debemos reflexionar sobre cada uno de esos errores. Ray Dalio, en su libro Principios, dice lo siguiente: que el error más reflexión es igual a aprendizaje. Hay muchas personas que avanzan por la vida cometiendo errores, exponiéndose al error, pero nunca paran, nunca detienen su vida para reflexionar sobre esos errores que han cometido. Si no paras y reflexionas en qué punto vital te encuentras, qué decisiones estratégicas quieres tomar y hacia dónde quieres ir, si no realizas ese trabajo de introspección para saber hacia dónde vas y si vas en la dirección y a la velocidad correcta, y si esos errores que has cometido han merecido la pena, no vas a sacar las lecciones que tienes que sacar para aprender. Mira, una de las emociones básicas del ser humano es la tristeza. La tristeza nos predispone a un trabajo de reflexión, de introspección y de parada. Esta herramienta vital que nos ha proporcionado la naturaleza
a través de la evolución, no deja de ser una parada, un bofetón para que te sientes a pensar y a reflexionar sobre qué has hecho mal que te ha producido esa tristeza. Vamos a hacer lo mismo con todos aquellos objetivos que nos planteemos, todas aquellas exposiciones que nos hagan cometer errores. Si de cada error que cometamos y que nos llevamos, por tanto, un impacto emocional, hacemos una pequeña reflexión posterior, vamos a sacar muchas lecciones que podemos aplicar a nosotros y a los demás. Y eso nos va a permitir evolucionar mucho más rápido. Tercera idea de mentalidad, simplifica. Lo sencillo funciona mejor. Este es un concepto conocido como la navaja de Occam y dice lo siguiente: en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. Es un concepto que enunció Guillermo de Occam en el siglo XIV. Y es que en ocasiones nos pensamos que cuanto más complejos sean nuestros sistemas, nuestras acciones, todo aquello que creemos, vamos a obtener mejor resultado, y en realidad es precisamente al contrario. La simplificación ayuda a que lo mismo funcione en un mayor número de ocasiones. Te animo a simplificar tus sistemas, tus pensamientos y tus acciones. Cuarta idea de mentalidad, no atribuyas a la maldad lo que puede atribuirse a la estupidez. Este concepto es conocido como la navaja de Hanlon, y es que muchas veces cuando estamos interactuando con nuestro equipo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro entorno social y profesional, en muchas ocasiones nos pensamos que las personas actúan por algo relacionado con nosotros. La primera idea que te comparto con este concepto es que la mayoría de las veces las personas actúan por cómo están ellos en ese momento, vital, profesional, en ese día en concreto, por las emociones que están sintiendo en ese momento, y no por las acciones que has hecho tú. Así que te animo a verlo desde ese punto de vista en la mayoría de las ocasiones. Y en el resto de situaciones, te animo a aplicar las dos navajas que acabamos de ver, tanto la de Occam como la de Hanlon, y que interpretes las acciones y las palabras de los demás y todos los eventos que te sucedan como ignorancia y no como maldad, porque la mayoría de las veces vas a estar en lo cierto. Quinta clave de mentalidad, no esperes nada de los acontecimientos ni de las personas. En muchas ocasiones, en nuestro trato con los demás o en las acciones que realizamos para alcanzar nuestros objetivos, tenemos ciertas expectativas. Estas expectativas generan en las demás personas una presión a la que quizá no quieren verse sometidos y quizá no están dispuestos a hacer el sacrificio que implican nuestras expectativas. Y en cuanto a las acciones, cuando nosotros actuamos desde la expectativa, muy pronto es fácil que pasemos a un sentimiento de frustración porque no hemos alcanzado esas expectativas que nos habíamos creado. Te animo a centrarte en el proceso y en el por qué haces las cosas y que ese por qué sea siempre noble. Si consigues conectar con un por qué poderoso, estarás conectando con una motivación intrínseca infinita. Es decir, hay dos tipos de motivaciones, las extrínsecas y las intrínsecas. Las más potentes son las que nos mueven internamente a ejecutar las acciones para alcanzar nuestros objetivos. Si consigues encontrar un porqué potente para ejecutar algo, nunca te va a faltar la motivación para seguir ejecutándolo. Y te animo también a centrarte en el proceso y a disfrutar cada éxito de esos pequeños pasos que vamos dando hacia el objetivo, porque casi nunca nuestras expectativas se cumplen. Así que no esperes nada ni de las personas ni de los acontecimientos. Sexta clave, ser agradecidos. Siempre el ser humano estamos esperando obtener más, obtener en menos tiempo, etc. Te animo a reflexionar sobre lo que sí tienes y a estar agradecido día a día de levantarte por la mañana, de tener una salud de hierro, de tener un techo, un plato de comida y familia o amigos que te aprecian y que te quieren. Céntrate en eso que sí tienes, en todas las habilidades y capacidades que sí que ostentas, y si no, trabaja para que sean esas que tú quieres tener. Digamos que no es tu culpa no tener las habilidades que te gustaría, pero sí es tu responsabilidad. Está en tu mano cambiarlo. Así que empieza a trabajar para alcanzar ese punto en el que quieras estar. Sé agradecido también cuando las personas intenten hacer algo por ti. Los actos positivos de los demás hacia ti deben tener una recompensa en forma de agradecimiento. Quizá hay momentos en los que no hace falta ni siquiera decirlo, pero el estar realmente agradecido a esa persona hará que se lo devolvamos cuando tengamos la oportunidad. Sé agradecido también con el trabajo que tu equipo, que tu familia o que tus amigos hacen, con las tareas del hogar que los demás hacen y tú no, con esas tareas que tu equipo hace mejor que tú, que ha hecho a pesar de que no se le exigiera el puesto. Todas esas tareas debemos agradecerlas y que esa persona se lleve un input de agradecimiento por nuestra parte. Eso nos va a crear un entorno mucho más sano en el que trabajar. Y en definitiva, sé agradecido con todo lo que sí tienes alrededor, sean personas, sean objetos materiales o sean acciones positivas hacia ti.
Séptima clave, la acción con repetición te da energía y autoestima. Aquí te quiero compartir lo que yo considero que es el único camino a la verdadera autoestima y seguridad personal. Y es hacer las cosas según tu criterio y obtener buenos resultados. Nos han podido contar y meter en la cabeza un montón de creencias, de pensamientos y de formas de hacer las cosas que quizá no son óptimas. Nosotros debemos tener el suficiente pensamiento crítico para poder decidir por nosotros mismos y que con ese criterio vayamos ajustando hasta obtener los resultados que queremos. El único camino hacia la verdadera seguridad personal es arriesgarnos a cometer errores, como ya hemos comentado, con nuestro propio criterio y obteniendo lecciones de cada uno de esos errores. De esa forma vamos a ir ganando confianza en nuestro propio criterio y poco a poco seguridad y autoestima personal. Obviamente nada es inmediato cuando te enfrentas por primeras veces a cualquier tarea. Todo esto cuesta, hay que recorrer el camino de la ejecución y el error y solo así vamos a obtener esa preciada seguridad y autoestima personal. Y déjame compartirte una anécdota personal. La semana pasada di mi primera conferencia sobre escenario a un público y créeme cuando te digo que estaba bastante nervioso antes de subirme a él. Pero el hecho de enfrentarme al miedo, de exponerme y de atravesar ese miedo hizo que generara una ruptura de barreras brutal. Y sé que las siguientes veces va a seguir pasándome lo mismo, pero sé también que a base de repetición voy a conseguir que ese miedo sea mucho más controlable. Y además me va a dar muchísima más seguridad cuando ejecute de nuevo. Así que te animo a exponerte a todas esas cosas que te dan miedo y a repetirlas hasta que esos miedos vayan desapareciendo y confíes plenamente en ti, en tu criterio, en tus habilidades y en tus capacidades. Octava clave de mentalidad. Ser tú mismo te crea enemigos, pero no lo suficientes como para desistir. Ya sea porque vamos a por nuestras metas y nos exponemos a la crítica de los demás, ya sea porque tienes tu propio criterio y actúas según el mismo y eso te provoca que no encajes en el rebaño, en algún momento vas a provocar la ira de los demás. Y esto es totalmente normal. Ser sexy es lo que tiene. Si no encajas en el rebaño, si eres diferente, si tienes tu propio criterio para pensar, para actuar, eso va a provocar reacciones en el entorno. Es lo que se conoce como la resistencia de los sistemas al cambio. Así que acéptalo como algo natural y entiende que lo que les provoques a los demás no es asunto tuyo, siempre que actúes éticamente y de acuerdo a tus valores y seas coherente. Esto te va a permitir, además, actuar con una coherencia brutal entre lo que dices y lo que haces, lo que va a alinear, digamos, tu autoimagen, tus objetivos y las acciones que realizas. Esto va a provocar también, además de crearte esos haters, también te va a crear personas que sean totalmente leales y fiables a tu alrededor. Así que, o las vas a traer a tu entorno. Así que confía en ti, aplica tu propio criterio y haz lo que tengas que hacer. Si estos haters te llegan en algún momento y te parece que son demasiados, siempre puedes volver al 4 y confirmar que sus actos se rigen por la estupidez. Novena idea, el pensamiento crítico te aísla pero genera respeto. Y con esto no quiero decir que seas gilipollas o que hables sin filtro. No, es totalmente lo opuesto. El pensar por uno mismo de forma racional puede hacerte parecer diferente, puede hacerte parecer raro y puede que en algunos momentos te sientas solo, pero genera mucho respeto porque demuestra falta de necesidad, criterio propio, voluntad y coherencia. Por supuesto, siempre que vayas a dar tu opinión de las cosas, que actúes de acuerdo a un criterio, que sea con la máxima información posible que puedas reunir sobre eso. Si das tu opinión sobre algo con pensamiento crítico y actúas en algún sentido, intenta antes hacer un balance de información, de absorber la máxima información posible sobre el asunto antes de generarte ese criterio, incluso de distintos puntos de vista diferentes para obtener una imagen lo más completa posible de ese asunto. ¿Por qué te comento que no es no ser gilipollas o hablar sin filtro? Porque hay muchas personas que se defienden de cuando alguien les dice que tienen que controlarse o que tienen que meterle un filtro racional a lo que dicen y a lo que hacen, se defienden diciendo que ellos son así de naturales y que simplemente no tienen filtro, ¿no? Y que son así, se escudan en eso. Te animo a diferenciarte de estas personas, como te digo, formando ese pensamiento crítico a base de información y formación, de tal forma que cuando des una opinión sea valorada porque está razonada y a pesar de que no sea lo común pueda generar ese respeto, esa autoridad que te dará aplicar tu propio criterio. Y la 10ª clave de mentalidad que te comparto hoy es hazlo a pesar del miedo.
En muchas ocasiones en nuestra vida, como ya te he comentado antes, las dudas y el miedo nos van a paralizar y nos van a poner en esa situación que se conoce como parálisis por análisis. Aquí quiero compartirte 2 herramientas que yo aplico cuando noto resistencia a ejecutar una tarea. La primera de ellas es: no hay plan B. Mi plan tiene que ejecutarse como lo había planeado. Por tanto, no hay plan B. Esto siempre con la flexibilidad suficiente para adaptarnos a la situación, y si realmente se opone algo que nos impide realizar la tarea, ser lo suficientemente flexibles para si podemos gestionarlo de tal forma que acabemos haciéndola, o también aceptando que ese día no voy a poder seguir mi plan como estaba establecido y buscar alternativas que me permitan llegar lo más cerca posible. Pero esta teoría del plan B puede ayudarte a tomar la decisión cuando estás indeciso o no te atreves a dar el paso. Y otra teoría que yo uso mucho es la teoría de la marioneta. Cuando mi mente dice algo, mi cuerpo lo ejecuta como si fuera una marioneta. De esta forma le das el control a tu parte racional y no a la emocional, y permites que sea tu mente la que controla el cuerpo. Te animo a imaginarte a ti mismo como esta marioneta y cuando tu mente diga algo, ejecutarlo. Te aseguro que cuando enfrentas esas situaciones que te generan una reacción emocional, sales totalmente reforzado para enfrentar la siguiente. Obviamente, no hay que dejar esa repetición de la que ya hemos hablado y debemos ejecutar de forma constante para mantener entrenado esa reacción emocional y no dejar de avanzar. Y hoy en la parte de anécdota y frases quiero compartirte el experimento de Thomas Edison. Edison intentó miles de filamentos para su bombilla antes de encontrar uno que funcionara. Cuando se le preguntó sobre su perseverancia, dijo: no he fracasado, solo he encontrado 10.000 formas que no funcionan de hacer una bombilla. El hecho de no interpretar esto como un error me parece brutal. Te animo a aplicarlo a distintos aspectos de tu vida. Y te quiero compartir también una frase de Leonardo da Vinci que dice lo siguiente: la simplicidad es la máxima sofisticación. Cuando tengas algo hecho ya, muchas veces nos pensamos que cuantas más cosas añadamos, cuanto más complejo hagamos un sistema, mejor va a funcionar. Y esto no es cierto. Lo que realmente dice que un engranaje o un sistema está optimizado no es simplemente que funcione, es que esté optimizado y siga funcionando. Te animo a quitarle capas, a quitarle complejidad a los asuntos y a dejarlo lo más simple posible, pero que funcione. De esta forma sí que podremos decir que el sistema, nuestros pensamientos, nuestras acciones están optimizadas. Y pasamos a la parte de ejercicios y te dejo 3. El primero de ellos es: escribe eso en lo que siempre te habría gustado ser bueno y no has explorado. Ponle fecha y hora a empezar a formarte en ese sentido. Punto número 2. Escribe los 3 grandes errores de tu vida y reflexiona sobre los aprendizajes que has podido sacar de ellos. Punto 3. ¿Qué es lo que más miedo te da de no estar donde te gustaría estar? Es más, ¿dónde te gustaría estar? Escribe lo peor que podría pasar, lo mejor y un punto intermedio, y si te motiva lo suficiente, ejecuta. Bien, compañero, compañera, gracias por aguantar hasta el final. Te recuerdo que aquí abajo en las notas del programa te dejo una clase de 10 minutos en la que te cuento cómo ayudo a líderes de distintos sectores a gestionar mejor sus equipos. Y también te voy a pedir el favor de que si este programa te gusta, si te aporta valor y crees que puede ayudar a otras personas, lo puntúes en la aplicación de podcast en la que lo estés escuchando, que podrás hacerlo en todas, y lo compartas con aquellas personas a las que les puede venir bien. De esta forma me permites con este contenido gratuito alcanzar al mayor número de líderes posible y generar un impacto positivo mayor. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo y hasta pronto.